Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. Antes de iniciar, hermanos, como siempre lo hacemos, les queremos invitar a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro repaso de la lección de escuela sabática. Esperamos que este repaso sea de bendición, que podamos ampliar más el conocimiento respecto a la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, antes de iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que nuestro Dios nos dé sabiduría para poder comprender su palabra. Digamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder escuchar tu palabra a través del repaso de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor, danos inteligencia, danos conocimiento, sabiduría, para que podamos comprender más tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar esta palabra. Bendice a tus hijos que están en diferentes partes del mundo, para que este repaso de la lección de escuela sabática sea para que puedan ampliar más el conocimiento y podamos aprender todos. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Es la lección número 12. Trae como título Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. El versículo para memorizar está en 1 Juan 4:20 y dice así: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, la lección de esta semana viene hablando de la esencia, lo que es el amor. Según la Biblia, el amor tiene una dimensión horizontal y una vertical. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Vamos a ver durante esta semana que el vehículo que mueve toda obediencia genuina es el amor. Dios únicamente acepta aquella obediencia que es fruto del amor. Dice la lección en la introducción de este día. Estamos hablando del día sábado. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia, por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Noten que el amor tiene una esfera horizontal y una vertical. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Y dice, nos amaremos unos a otros. Si en nosotros existe el amor de Dios, nos amaremos unos a otros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si alguien tiene en su corazón odio, dará odio. Si alguien tiene en su corazón amor, va a dar amor. Pero es importante, hermanos, comprender que por naturaleza no existe amor en nosotros. Así que la fuente del amor es Cristo. La única forma de que nosotros podamos impartir amor a nuestro prójimo es únicamente estando unidos a Cristo. Y dice lo siguiente: parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Y vamos a ver, hermanos, que esta es la esencia del Evangelio, el amor hacia nuestro prójimo. Pero no podemos dar amor a nuestro prójimo a menos que lo consigamos en la fuente del amor, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, basado en esto, el amor tiene que ser el vehículo que mueva toda obediencia genuina. Digo toda obediencia genuina porque muchos podemos obedecer por miedo. Pueden haber muchos factores que muevan una obediencia espuria.
Puede ser quizás que alguien dé el diezmo por una motivación egoísta. Puede ser que alguien obedezca a Dios por miedo a los juicios. Puede ser de que alguien obedezca a Dios para aparentar ser una buena persona, moralmente hablando, pero aunque todo eso es bueno, pero si sacamos el amor de toda obediencia genuina, eso es algo que no vale nada para Dios. Y esto lo podemos aplicar a cualquier esfera de la vida cristiana. Por ejemplo, alguien puede guardar el sábado o puede congregarse los sábados simplemente porque la motivación puede ser otra, quizás porque le gusta cómo cantan en la iglesia, quizás porque tiene miedo que la gente lo vaya a criticar al ver que ya no asiste a la iglesia los sábados. Inclusive hay alguien que quizás puede congregarse los sábados, quizás por una motivación, porque quizás el familiar lo invitó, porque quizás ahí se congrega la familia, pero la única obediencia que Dios acepta es aquella obediencia que nace del amor. Quiero que comprendamos esto, hermanos. Quiero que nos vayamos de la obediencia superficial de la letra a la dimensión más profunda de la obediencia y de la ley, y es el amor de Cristo. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe, porque Dios solamente acepta la obediencia que es fruto del amor. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten, amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravoso significa no son difíciles de guardar o no son una carga pesada. Noten, pero para quienes no son gravosos los mandamientos, para aquellos que aman a Dios y aman a los hijos de Dios, porque el centro de toda obediencia es el amor de Cristo, que tiene que morar en nuestros corazones. Pasemos al día domingo. El día domingo dice los dos mandamientos principales. Vamos a ver, hermanos, de que el día domingo nos viene hablando de los dos grandes mandamientos de la ley y los profetas. Estos dos grandes mandamientos que encontramos en Mateo 22, 34 al 40, han sido usados por el protestantismo y el catolicismo para sostener de que los 10 mandamientos no son necesarios obedecerlos, que son suficientes guardar solamente 2 mandamientos. Noten cómo usan la mezcla de verdad con mentira para defender falsa doctrina. Vamos a ver de que cuando Cristo mencionó los 2 grandes mandamientos de la ley, no estaba eliminando los otros 8, sino que Cristo resumió toda la ley y los profetas en estos 2 grandes mandamientos. La ley, la Torá y los profetas se dividían o se resumían en estos 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo o como a nosotros mismos. Esto lo podemos notar en las 2 tablas de la ley, en el pacto, que eran los 10 mandamientos y que son los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Ahora, ¿por qué 2 tablas de piedra, no 3 ni 4, sino que 2 tablas de piedra? Sencillo, porque la primera tabla tiene que ver con mi obediencia hacia Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con el amor a mi prójimo. O sea, la primera tabla tiene que ver con el amor a Dios y la segunda tabla tiene que ver con el amor al prójimo. En otras palabras, Cristo, al mencionar los 2 grandes mandamientos de la ley, estaba resumiendo los 10. Resumir no significa quitar o aniquilar, simplemente significa resumir, hacer algo
más pequeño, pero que ahí está contenido lo demás. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos. Si yo amo a Dios, no haré imágenes para idolatrarla. Si yo amo a Dios, no tomaré el nombre de Dios en vano. Y por consiguiente, si yo amo a Dios, voy a guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento que lo encontramos en la primera tabla de la ley. Y esto lo podemos aplicar sucesivamente a la segunda tabla. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar, no le voy a matar, no le voy a levantar falso testimonio, no le voy a codiciar nada de lo que él tenga. Porque simplemente los dos grandes mandamientos es un resumen de toda la ley y los profetas. O sea, que en los dos grandes mandamientos están incluidos los 10. O sea que el resumen de los 10 mandamientos y de toda la ley y los profetas no está aniquilando ninguno de los 10 mandamientos. Ahí están contenidos. Lo que pasa es que los protestantes, para defender sus falsas doctrinas, no hayan que versículo torcer y manipular. El énfasis de Cristo, al citar los dos grandes mandamientos, simplemente estaba repitiendo algo que supuestamente conocían los fariseos y los judíos. Porque estos dos grandes mandamientos los encontramos en la Torá. Por ejemplo, el primero y grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, proviene de la Shema, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra alma se usa en lenguaje figurado para hablar de lo más profundo de nuestro ser. Amar a Dios con toda nuestra alma es amar a Dios con todo nuestro ser. Ahora noten el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Proviene de Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Noten, no te vengarás. Esto tiene que ver con el amor al prójimo. Cuando alguien se venga, está demostrando odio, ira. Cuando alguien quiere hacer venganza por algo que le hicieron, está mostrando el carácter de Satanás. Pero cuando hay amor, cuando el amor de Dios mora en nuestros corazones, el que nos ofende, lo vamos a perdonar y le vamos a amar. Cuando alguien hace eso, es que ha pasado a una dimensión espiritual donde se refleja el carácter de Cristo. ¿Qué más lo que le hicieron a nuestro Señor? Lo escupieron, lo crucificaron, se burlaron de Él, lo desnudaron. Y Cristo, aún en la cruz colgado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en Cristo moraba el amor del Padre. Ahora, noten lo que dijo Cristo cuando mencionó los dos grandes mandamientos. Y vamos a ver de que los dos grandes mandamientos han sido usados para minimizar los 10 mandamientos, pero vimos de que lo que está haciendo Cristo aquí es resumirlos. Un resumen no quita ni aniquila, simplemente hace algo más conciso y más preciso para que se pueda comprender. Pero ahí está contenido todos los 10 mandamientos. Esto significa que los dos grandes mandamientos no eliminaron el cuarto, que se refiere al Shabbat. Ahí está contenido. Porque el cuarto mandamiento tiene que ver con amor a Dios y está en la primera tabla de la ley. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, se supone que conocía la Torá, preguntó por tentarle. Noten que la malicia de hacer estas preguntas, por tentarle, no era por ser ignorante. Ellos conocían la Torá. Lo que están haciendo es preguntando a Cristo, haciendo preguntas tentadoras para poder poner una trampa y después acusar a Cristo. Hay muchos cristianos que hacen estas clases de preguntas. Hay muchos cristianos que son dirigidos por Satanás. Hacen preguntas no porque quieran saber, sino porque quieren poner una trampa. Los fariseos hacían preguntas tentadoras. Noten, un maestro de la ley
preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, de la Torá. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí Cristo está citando la Shema, como vimos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos grandes mandamientos depende. Esta palabra depende es del griego kremanun, que significa colgar. Noten, Cristo está diciendo: de estos dos grandes mandamientos depende o cuelga toda la ley y los profetas. Esta expresión depende significa que todos los mandamientos están incluidos en los dos. Porque Cristo dice: de estos dos depende la ley y los profetas, la Torá y los Neveim. La ley y los profetas se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la esencia de la ley. Esta es la esencia espiritual de la ley. Esta es la esencia que desconocían los fariseos y los judíos apóstatas. Los judíos apóstatas se habían hecho religiosos. Solamente conocían la letra de la ley sin el espíritu de la ley. Ahora vemos de que Pablo, por eso que dijo en 2 Corintios capítulo 3, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés hablando de sus contemporáneos judíos, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, tienen un velo que solamente en Cristo les es quitado. Pablo está presentando que los judíos contemporáneos, sus familiares contemporáneos, no conocían la esencia de la ley, que era el amor y la misericordia. No conocían ese espíritu, ese vehículo que mueve toda obediencia, y es el amor. Los fariseos se habían hecho odiosos. Y este tema lo pudiésemos expandir demasiado. Hay mucho material aquí en este tema. Saben de que los fariseos, por haber sacado a Cristo de la ley, empezaron a ver la ley como un código de restricciones fría. Noten que para los fariseos, y digo para los fariseos, ellos condenaban las obras de misericordia, hacerlas en sábado. Pero según ellos, andar buscando a alguien para tratar de matarlo en sábado no era pecado. Los fariseos siempre andaban buscando la forma como tratar de matar a Cristo por hacer milagros en sábado. Pero hacer obras de misericordia, allí para los fariseos era pecado. Pero tratar de matar a alguien en sábado, no. Noten que por qué Cristo les dijo a los fariseos hijos del diablo. Porque en sus corazones no había nada del amor a Dios. No había nada del amor al prójimo. Eran fríos, odiosos, calumniadores, criticones y acusadores. Nada de amor hacia Dios. Nada de amor al prójimo. Eran fríos y carentes de misericordia y de justicia. Aquí podemos ver, hermanos, que el joven rico, la lección del día domingo nos viene hablando también del joven rico. El joven rico pretendía guardar la ley. El joven rico posiblemente venía de una familia religiosa donde le habían enseñado la letra de la Torá. El joven rico se había creado en una familia aparentemente cristiana. Y esto lo pudiésemos aplicar homiléticamente a nuestro día. Seguramente el joven rico era hijo de padres eruditos y teólogos. Seguramente el joven rico era hijo de padres que tenían el culto familiar todos los días en la mañana. Seguramente el joven rico pertenecía a una familia donde esta familia nunca dejaba de asistir los sábados a la sinagoga y a la iglesia. Pero había un problema, que este joven rico se había criado en un hogar donde solamente veían la ley como un código de restricciones frías. El joven rico desconocía algo de la ley y era el amor de Dios. El joven rico tuvo la osadía de ver a Cristo en la cara y decirle: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Cristo, sabiendo que este joven rico era presunción lo que decía, que era mentira lo que decía, Cristo pudo ver su corazón y supo
que el Dios de este joven rico era el dinero, el Dios Mamón en griego. Es terrible, hermanos, ver que muchas veces nos podemos confundir y creemos de que ser cristiano es lo mismo que ser religioso. No confundamos nunca eso. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Cristiano significa el que sigue e imita a Cristo. Un religioso es aquel que observa ceremonias y ritos externos. Yo voy a la iglesia por tradición para que la gente me vea. Yo voy a la iglesia porque me aburro quedarme en casa. Voy a ir a la iglesia, voy a ir a ver qué es lo que encuentro, voy a ir a ver si critico a la hermana que viene vestida así, o voy a ir también a ver al predicador a ver si se equivoca para ver si dice algo erróneo y después criticarlo. Pueden haber varias formas por el cual yo sea religioso, pero no confundamos ser religioso con ser un cristiano, un hijo de Dios. El hombre rico era un religioso, pretendía guardar la ley, pero no conocía el espíritu de la ley. Cristo le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que el joven rico, cuando escuchó eso, agachó su cabeza y se fue caminando. Es terrible, hermanos. Ahí demostró que el joven rico no guardaba la ley, porque la única forma de guardar la ley es que en el corazón del hombre more el amor de Cristo. Una cosa es profesar guardar la ley y otra cosa es guardarla. No confundamos esos términos. Los fariseos profesaban guardar la ley, pero no la guardaban, porque la única forma de guardar la ley es cuando en el corazón del pecador sea regenerado y more el amor de Cristo en su ser. Dice el Espíritu de Profecía que el joven rico era un mentiroso. No guardaba la ley porque en el corazón del joven rico no existía el amor de Dios, sino que solamente existía avaricia, egoísmo y vanagloria. Noten cómo dice esta cita: Consejos sobre mayordomía cristiana, página 222, párrafo 3, comentando del joven rico lo siguiente, dice: Jesús lo miró con amor y le señaló sus deficiencias a la observancia de la ley divina. No amaba a su prójimo como a sí mismo. O sea que este joven rico era mentiroso. Su amor egoísta a las riquezas era un defecto que, si no lo remediaba, le impediría entrar en el cielo. Noten, significa que el joven rico tenía como Dios a la riqueza. Por lo tanto, si no estaba Cristo en el corazón de este joven rico, no podía este joven rico poder guardar la ley. Noten cómo dice esta cita comentando sobre el joven rico. Deseado a toda la gente, página 479, párrafo 4. Deseado a toda la gente, página 479, párrafo 4, dice: su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que el dador. Noten, amaba los dones de Dios más que el dador. O sea que se había enamorado de la riqueza. Y quiero aclarar algo, hermanos. La riqueza no es que sean malas. Depende cómo se obtengan, eso sí. Pero ser rico no es pecado. El problema es el amor a las riquezas. Pablo dice que la raíz de todos los males no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Y por eso aclaro esto, que eso es lo que quiere enseñar la cita del Espíritu de Profecía. Amaba los dones de Dios más que el dador. Cualquier cosa, por muy buena que sea, pero si eso ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, eso es un ídolo. Porque también hay ídolos espirituales. Hay ídolos que se aferran a nuestro corazón. En este caso, el ídolo del joven rico era las riquezas. Se encuentra, hermanos, cuán importante es el amor. Porque el vehículo que mueve toda obediencia genuina es el amor. El joven rico demostró, aunque era muy sincero según su perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios, el joven rico no guardaba los mandamientos porque el joven rico no amaba a su prójimo. Pasemos al día lunes.
El día lunes dice los dos mayores pecados. Vamos a ver, hermanos, que así como hay dos grandes mandamientos de la ley y los profetas, también hay dos grandes pecados que contrarían la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son estos dos grandes pecados? Son la idolatría y el maltrato hacia su prójimo o a su pueblo. Noten, hermano, aunque Dios aborrece todo pecado es pecado, pero la Biblia resalta pecados atroces que contrarían directamente su carácter. Por ejemplo, tenemos el orgullo. Eso es terrible, hermanos. El orgullo fue lo que llevó a la caída a Lucifer y a los fariseos apóstatas. Aquí vemos de que la lección de escuela sabática nos presenta dos grandes pecados. Así como hay dos grandes mandamientos, también hay dos grandes pecados, y es la idolatría y el maltrato hacia nuestro prójimo. En el Salmo 135, 14 al 19, se habla de esto, que Dios aborrece que maltratemos a nuestro prójimo. El odiar a nuestro prójimo y maltratarlo es algo que Dios lo aborrece. Y Dios ese pecado lo castiga. Alguien puede decir, Dios no castiga. Sí, la Biblia dice, busquen en la Biblia, dice que Dios castiga. Dice que Dios manda juicio, Dios castiga. Y en el Salmo 135, versículo 14 al 19, noten cómo Dios expresa que Dios aborrece cuando alguien maltrata a su prójimo, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de su siervo. Los ídolos, aquí está hablando de la idolatría. Vamos a ver que en Zacarías 7, 9 al 12, habla del maltrato hacia nuestro prójimo. Y dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que las hacen o los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Noten que aquí Dios está condenando la idolatría. Dios condena la idolatría porque Dios es celoso, dice el segundo mandamiento. Dios aborrece la idolatría. Por eso, hermanos, Dios al dar el sábado a Israel y a su pueblo, era como un antídoto contra la idolatría, porque el sábado nos está recordando constantemente que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. Por eso es que el mandamiento dice, acuérdate. La idolatría es uno de los pecados más grandes que Dios detesta, porque contraría su carácter. Y la Biblia dice que Dios es celoso porque no comparte su gloria con nadie. Pero también Dios aborrece cuando maltratamos a nuestro prójimo. La injusticia, cuando hablamos de la injusticia en todas sus esferas, maltratar al prójimo, eso Dios lo aborrece. Zacarías capítulo 7, 9 al 12. Ya vamos a ver más adelante quién es nuestro prójimo, porque de eso viene hablando la lección. ¿Quién es nuestro prójimo? Dios aborrece que maltratemos a nuestro prójimo. Y esto lo corrobora Zacarías capítulo 7, 9 al 12. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda. Noten que esto es maltrato. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Noten que Dios aborrece tanto el maltrato hacia nuestro prójimo y viceversa, que aún Dios aborrece la intención del corazón. Antes de hacer el acto, la intención Dios la aborrece. Noten, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro,
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Pero de qué está hablando? Cuando maltratamos a nuestro prójimo, al menesteroso, a la viuda, cuando explotamos al trabajador. Noten, hermanos, Dios aborrece todo tipo de maltrato, porque eso es ausencia de amor. La violencia en todas sus esferas es ausencia de amor. Todo pecado que se ejecuta exteriormente nace con intenciones en el corazón. Y eso es porque hay ausencia de amor. Téngalo por seguro. Cualquier maltrato hacia el prójimo y hacia nuestros semejantes es porque en el corazón hay ausencia de amor. Y donde no hay amor, no está Dios. Dice la lección del día lunes aquí en el comentario: los dos grandes pecados consisten en la ausencia de amor. En resumen, no se pueden cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. Es imposible. Podemos ser religiosos, podemos engañar a la gente, podemos engañar a los hermanos, pero solamente Dios conoce si somos legítimos hijos de Dios. Solamente Dios conoce si estamos haciendo eso por amor o porque nos vean. ¿Saben de que hay alguien que puede diezmar grandes cantidades de dinero para alcanzar vanagloria o para que la gente lo vea? Inclusive hay quienes pueden obrar para tratar de manipular a Dios. Yo doy esto para que Dios me dé esto. Yo diezmo para que Dios me dé más. Actitud egoísta y diabólica. Porque la única forma de que Dios acepta tal obediencia es por amor. Si usted da diezmo, si usted da una ofrenda para la obra de Dios, no tiene que ser con esa aptitud egoísta, esperando que Dios me devuelva más. No, debemos de dar por amor. Yo doy, usted da, porque Dios lo demanda, por amor. Si Él me quiere dar, va a ser cuestión de Él. Pero mi motivación y la suya no tiene que ser esa actitud. Yo voy a dar $1,000 de diezmo porque yo quiero que Dios me dé una casa de 2 plantas o un carro del año. Actitud egoísta y satánica, movida por un espíritu satánico. Porque la única obediencia que Dios acepta es aquella donde se manifiesta el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo. Y dice acá, de hecho, 1 Juan 4:20 y al 21 afirma: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Tantos hermanos que están en pleito con sus hermanos en la iglesia. Tienen hasta cargos en la iglesia. Son servidores en la iglesia. Son fieles en los diezmos y las ofrendas. Y eso está bueno. Cristo se fue más allá de la superficialidad. Cristo dijo: si tú tienes pleito contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar y ve pronto a reconciliarte con tu hermano. Noten, en la esencia, nuestro Maestro Jesucristo se fue más allá de la obediencia externa de la letra de la ley. Cristo presentó el verdadero espíritu de la ley y es el amor. Aquí dice que no podemos odiar a nuestro hermano, no podemos odiar a nuestro prójimo. Tenemos que estar en paz con todo. Como hijos de Dios hemos sido llamados a estar en paz con todos, hermanos. No podemos estar en enemistad con nadie. Los hijos de Dios tenemos que buscar la forma como reconciliarnos con nuestro prójimo. Y la Santa Cena, hermanos, es para eso, para que nosotros nos reconciliemos con nuestro prójimo. Y cuando hablo de nuestro prójimo, no solamente estoy hablando con diferencias con los mismos hermanos de la iglesia, porque quizás podemos tener pleitos con los vecinos, con familiares de carne y sangre. Esto es terrible, hermano. Aquí dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos de él este mandamiento:
El que ama a Dios también ama a su hermano. Yo conocí una vez una hermana, dice el dicho que hay que decir el pecado, no el pecador. Yo conocí una hermana que tenía pleitos con la directora de escuela sabática. Yo recuerdo que una vez la hermana sentada a la parmilla a la hora de la escuela sabática dijo ella en una forma suave entre labios: yo quisiera que mis ojos fueran balas para darle un balazo a esa hermana. Noten que aún en los miembros de iglesia hay pleitos y odio. Noten. Y de nada sirve, hermanos. Cualquier cosa, por muy buena que sea, podemos ser directores de escuela sabática, podemos ser mejores predicadores, podemos ser el mejor diácono, la mejor diaconisa, la mejor dorca. Usted puede ser fiel en los diezmos y las ofrendas, puede ser un fiel sabático, no digo guardador del sábado, sabático. Pero sin usted no hay amor, de nada sirve. Porque la esencia del evangelio es el amor. Todo lo demás es bueno y tiene sentido cuando es por amor que se hacen las cosas. Hay hermanos que cuando vienen los privilegios, se le dice a un hermano: hermano, fíjese que usted fue elegido para diácono y usted, hermana, para dorca. Fíjese, hermano, que no puedo. Fíjese, hermano, que quiero tomar vacaciones este año. Son excusas que ponen porque creen de que servirle a Dios es una carga pesada. Es una evidencia que no hay amor en su corazón. Todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios tiene que ser movido por el espíritu del amor, hermano. Cualquier cosa. Pudiésemos hacer una lista de todas las cosas buenas que se hacen en la iglesia, que como tales son buenas, pero si nosotros no está el amor de Dios, no sirve de nada. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos, porque esto se pone bueno en esta lección. Esta lección, hermanos, viene picante, porque viene hablando de la esencia de toda obediencia, y es la justicia, el amor y la misericordia. Pasemos al día martes. Dios ama la justicia. ¿Qué significa Dios ama la justicia? Significa que Dios ama lo recto y lo justo. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal, tal como lo dice el Salmos 82. Es importante comprender, hermanos, que el Dios bíblico, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios que ama lo recto, que ama lo bueno, que ama lo justo y recto. Dios está contra toda injusticia e impiedad que se hace en esta tierra, en cualquiera de sus esferas, tanto político como religioso. Dios detesta a los gobernantes corruptos. Dios detesta a los presidentes corruptos que abusan de su poder para oprimir al pobre y al menesteroso. Dios también odia a las autoridades eclesiásticas cuando también abusan de su poder para oprimir al pobre, al menesteroso en la iglesia. Dios aborrece, y es importante que comprendamos lo que viene hablando el día martes. Dios aborrece la injusticia en todas sus esferas. Alguien puede decir: Dios no se mete con la política. Claro que sí. Dios aborrece a los políticos corruptos. Dios aborrece a esos reyes que dictan leyes injustas y abusan de su autoridad. Igual como Dios aborrece las autoridades eclesiásticas cuando abusan de su autoridad y dan leyes y dictámenes que van en contra de la ley de Dios. Y el Salmos 82 habla de eso. Salmos 82, 1 al 5 dice: Dios está en la reunión de los dioses. Noten, aquí está hablando de gobernantes terrenales civiles. Le llama a Dios en los que se creen dioses en esta tierra, los que abusan de su poder, aquellos reyes tiranos, aquellos presidentes corruptos, aquellos presidentes que oprimen al pobre. De eso está hablando el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado,
Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, anden en tinieblas, tiemblen todos los cimientos de la tierra. Aquí Dios está hablando de los dioses tiranos. Es una expresión figurativa para hablar de los reyes y políticos que se creen dioses en esta tierra, que dan leyes injustas, que oprimen al pobre, que abusan de su autoridad. Y esto siempre ha sido así, hermanos. Durante toda la historia han habido reyes tiranos que se han aprovechado de su poder, de su estatus, para oprimir al pobre, para perseguir al pobre, al huérfano, al menesteroso. Y Dios está aquí condenando la injusticia. Dice el comentario bíblico adventista, comentando el Salmos 82, ¿a qué se refiere? Comentario bíblico adventista dice, en el Salmos 82 es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces que gobernaban a Israel. Y dice el comentario, ¿en qué época se compuso o se escribió este Salmos 82? Dice, se lo compuso probablemente en un momento cuando había mucha injusticia y corrupción en la administración judicial. Se refiere a la esfera civil de Israel. O sea que los jueces fueron levantados por Dios para dirigir al pueblo por el camino correcto, a la ley de Jehová, para que el pueblo anduviera apegado a la Torá. Pero los jueces estaban oprimiendo al justo. O sea que los jueces de Israel estaban abusando de su autoridad, se habían hecho impíos y tiranos. Y Dios en ese contexto inspiró el Salmos 82. Noten cómo dice el comentario del día martes. Según muchos comentaristas, este pasaje, o sea, el Salmos 82, este pasaje condena a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia en la sociedad. Y se refiere también al juicio futuro del que Dios hará objeto a los gobernantes celestiales, o sea, los dioses. O sea, los gobernantes terrenales actúan igual que el diablo. Noten. Es decir, las fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y gobernantes corruptos. O sea que un presidente corrupto, un rey corrupto, un juez corrupto, es el diablo que lo usa. Qué terrible, hermanos. O sea que el diablo no solamente usa religiosos, el diablo también puede usar gobernantes políticos, presidentes, jueces, aún hasta abogados. Miren, qué terrible, hermanos. Y sigue siendo el comentario del día martes. En este salmo se pregunta específicamente a los gobernantes, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocente a los impíos? Y se cita Salmos 82, versículo 2. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice, llamados a establecer justicia. Y vamos a ver, hermanos, que aquí viene hablando de los profetas. Los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Noten lo que dice Jeremías. Jeremías 22:13, dando a entender que el mensaje de los profetas no solamente contenía un mensaje espiritual, sino que también un mensaje a establecer justicia en una sociedad. Y dice Jeremías 22:13, hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Está hablando de la explotación. Noten, la explotación del jornalero es abominación para Dios, es otro tipo de injusticia. La explotación del pobre, cobrarle demasiados impuestos elevados, eso es diabólico, Dios lo condena. Aunque hemos sido llamados a pagar impuestos a César, dice la Biblia, pero César puede abusar de su poder para poner leyes y decretos contrarios a la ley de Dios y cobrar tremendos impuestos. Eso también es diabólico. Noten que por un lado, Dios condena que no paguemos impuestos a César, pero también Dios condena que César
sé injusto. Dios condena que los reyes y príncipes y gobernantes sean tiranos. Noten, dice el comentario, el problema de los fariseos, aquí va algo muy interesante. Y esto se pone más interesante. Y quiero que pongan atención, hermano. Aquí hoy vine hablando de los fariseos. Los fariseos eran los dirigentes eclesiásticos de la nación judía en los tiempos de Cristo. Y vamos a ver de que Cristo les desenmascaró su pecado a los fariseos. Los fariseos eran hipócritas, eran tiranos y odiosos, eran dictadores, eran acusadores, ponían leyes injustas, robaban al menesteroso, explotaban las casas de la viuda, ponían leyes inventadas por ellos mismos, eran acusadores y criticones. Y noten cómo Cristo les dijo a los fariseos. Noten, Mateo 23, 23 al 24. Mateo 23, versículo 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Noten que eran minuciosos en la religión. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Noten que diezmar es bueno, ser fiel en los diezmos y las ofrendas es bueno, pero lo que está diciendo Cristo aquí, que eso no tiene sentido si dejamos a un lado la justicia y la misericordia. ¿Es bueno diezmar? Sí, pero sin el amor de Dios y sin la justicia, eso no vale nada. Mire que esto es tremendo, hermano. O sea que alguien puede donar millones de dólares a la obra de Dios. Claro que eso le sirve a la iglesia, es dinero. Pero al que lo dio, eso no le sirve de nada. Los fariseos se jactaban de ser religiosos. Nosotros somos fieles en los diezmos y la ofrenda. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos los que administramos en este templo. Miren qué hermoso el templo de Jerusalén. Y Cristo les dice, sepulcros blanqueados por fuera. Noten, habían dejado por un lado, noten, no tenían nada de amor. Habían dejado lo más importante, era la justicia y la misericordia. Ya ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Y como dijimos al principio, cualquier cosa que se haga, por muy buena que sea, pero si se deja a un lado lo más importante, que es la justicia y la misericordia, el amor y la fe, eso no sirve de nada. Esta lección, hermano, nos ha pegado en el centro de nuestro corazón. Esta lección nos ha pegado muy fuerte, porque podemos ser igual que los fariseos, ser religiosos, ser adventistas solamente de fachada, ser adventistas solamente religiosos para que la gente los vea. Pero Dios sabe que somos hipócritas, igual como los fariseos. Hermanos, es hora que le permitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Es hora que nosotros podamos nacer de nuevo. Es hora que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, necesito que mores en mi corazón. Quiero mostrar tu carácter. Quiero mostrar ese amor que tú demostraste para con nosotros. Quiero amar como tú amas. Porque Cristo dijo, amen como yo os he amado. Y el día jueves viene hablando de eso. ¿Quién es mi prójimo? Es interesante que el día jueves nos viene hablando acerca de quién es el prójimo, hermanos. ¿Quién es el prójimo? Hermanos, ¿quién es mi prójimo? Bueno, yo he usado mis propias palabras para describir esta pregunta o para responder esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Usted puede tener un concepto diferente, otro hermano otro y otro. Pero yo voy a dar mi propio concepto de quién es mi prójimo, quién es el prójimo. Noten lo que puse yo aquí o lo que escribí. Mi prójimo es aquel que necesita mi ayuda y que está a mi alcance de dársela. Ese es mi prójimo. ¿Por qué? Porque un hermano que vive allá en Japón, que ni lo conozco, yo no puedo decir ese es mi prójimo, porque no lo conozco y está lejos. Yo no puedo llamar a mi prójimo
un hermano que vive allá en Alaska, o en Estados Unidos, o en Gran Bretaña, porque no lo conozco y está lejos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que está a mi lado, necesita mi ayuda, y esa ayuda está a mi alcance. Si puedo ayudarlo, y yo tengo potestad de ayudarlo, y no lo hago, me hago el loco o el desatendido, estoy cometiendo pecado. Noten, esto es terrible, hermano. Mi prójimo es aquel que necesita mi ayuda, está a mi alcance. Dios lo ha puesto cerca de mí para ayudarle, y no lo ayudo teniendo cómo ayudarle, porque no estoy diciendo, porque hay quienes no pueden ayudar, porque no tienen cómo hacerlo. Pero en este contexto estamos hablando de alguien que tiene la posibilidad de ayudar, está a su alcance ayudar y no lo hace. Dios toma eso como pecado. En ese contexto Dios contó la parábola del buen samaritano. Es interesante, hermanos, que Jesús, después de hablar de los 2 grandes mandamientos, un intérprete de la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? Noten, ¿cómo un maestro de la ley va a estar haciendo esta clase de preguntas de un niño? Esto significa que los maestros de la ley se están haciendo los locos, podemos decir así. Aquí decimos se están haciendo el de los panes. Quieren esquivar la verdad y su situación haciendo una pregunta sin sentido para ellos, aunque la pregunta es correcta, porque es una pregunta que necesita responderse, pero la pregunta que está haciendo un maestro de la ley no tiene sentido porque es un maestro de la ley, es un erudito, tendría que saberlo. Un intérprete de la ley le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Cristo contó una parábola del buen samaritano. Note que la parábola del buen samaritano expresa el plan de salvación. Este mundo representa cómo el ladrón, que es el diablo, nos hizo daño, nos golpeó, nos dañó, nos dio muchas heridas. Y Cristo, el buen samaritano, bajó del cielo para sanarnos con su sangre preciosa. O sea que la parábola del buen samaritano representa el plan de salvación en una parábola. Pero hay algo más profundo en esta parábola. Dice buen samaritano. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Eso dice Juan 4. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, se odiaban. Noten que pasó un publicano, pasó un judío, pero cuando pasó un samaritano, ese se compadeció, cargó al herido y lo llevó a un mesón para que lo curaran. Dando a entender que un extranjero que los judíos odiaban es el que se compadeció de ese herido para ir a curarlo. Note que los judíos no podían entender la parábola. No podían entender, estaban tan ciegos, que Cristo a través de una parábola les estaba presentando el plan de salvación y lo que significa amor al prójimo. Cristo es el buen samaritano, bajó del cielo y por amor dio su vida en rescate por muchos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más nos dará a los que le aman? Noten, hermanos, Lucas 10:29. Pero él, hablando del intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En este contexto, Cristo contó la parábola del buen samaritano. Noten estas 2 citas del Espíritu de Profecía que hablan de lo que significa la parábola del buen samaritano y lo que significa amor al prójimo. Deseado toda la gente, página 460, párrafo 1, dice: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor
en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Genuino, ¿qué es algo genuino? Original. Saben, hermanos, que cuando leí esta cita me quedé atónito. Cuando leí las palabras que Cristo ilustra en esta parábola, la verdadera naturaleza de lo que es la religión. Santiago dice, la verdadera religión sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Noten, dice, muestra, noten lo que está diciendo, muestra que la religión no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor y hacer el mayor bien a otros en la bondad genuina. ¿Saben por qué Dios maldijo a la higuera? Representando a la nación judía, porque la nación judía solamente era hojas, aparentaba dar frutos, pero no habían nada de frutos. La apariencia de Dios la condena. Por lo menos si tenía las hojas secas, era evidencia que no habían frutos, pero tenía muchas hojas frondosas y era engañosa, pero sin frutos, o sea que aparentaba dar frutos. Por eso es que Dios maldijo a la higuera. Los frutos de la nación judía nunca se vieron, eran solamente hojas, ceremonias, ritos, buena ropa, un buen templo, tenían unas buenas ceremonias, una buena liturgia, pero solamente eran hojas. Saben, hermanos, cualquier ceremonia, por muy buena que sea, pero sin esa ceremonia no está el amor de Cristo, no sirve de nada. Noten esta otra cita, Deseado a toda la gente, página 461, párrafo 2, dice, el legalista, hablando del intérprete de la ley, que hizo esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? El legalista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley, que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando igual como este intérprete de la ley? Nos hemos hecho religiosos, cristianos de fachada. Necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo. Hermanos, gracias a Dios por esta lección, hermanos. Yo he aprendido mucho de esta lección. Y espero que usted también, hermanos, que haya escuchado esta lección, le haya servido para que podamos nosotros imitar a Cristo y ser verdaderamente cristianos. Y quiero decirles, hermanos, que si aún no muere el amor de Dios en nosotros, pidamos a Dios eso. En Cristo se puede, hermanos. En Cristo se puede vencer la raíz de amargura, el odio, el egoísmo, el orgullo. Todo pecado en Cristo Jesús se puede vencer. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya servido de bendición y que podamos extraer una lección espiritual para nosotros y comprender que cualquier cosa, por muy buena que sea, pero si no está Cristo como centro de esa ceremonia o ese rito, no sirve de nada. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos otro día para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y por el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por estas hermosas enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos hablaste al corazón. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.